Viejo inútil. Así mismo, con esas dos palabras me llamaron en mi propia casa. Mi propio hijo, sentado a la mesa del almuerzo delante de toda la familia. Lo dijo sin titubear, sin vergüenza, sin siquiera bajar la voz. Y yo solo lo miré fijo, con esa mirada que uno tiene cuando ya lo ha vivido todo, pero aún así se sorprende. No dije ni una palabra. Seguí masticando despacio ese trozo de carne que se me hacía una piedra en la boca, como si no me hubiera dolido. Pero claro que dolió. Dolió como duele cuando te arrancan el alma sin tocarte. Porque no es fácil tragarse algo así. No es fácil cuando la herida no es física, sino silenciosa, pero igual de profunda. Y antes de seguir, déjame decirte algo. Esta historia no es solo mía. Puede que tú también conozcas ese dolor. Por eso, si te identificas con lo que estás escuchando, si alguna vez sentiste que el respeto se te escapaba entre los dedos, te invito a suscribirte a este canal, donde nace la fuerza. Porque aquí no solo contamos historias, aquí recordamos que aún queda dignidad. Volviendo a ese domingo, me dije que no valía la pena discutir. El aire estaba cargado. Las miradas eran cuchillos. Y al día siguiente, con el primer rayo de sol colándose por la ventana de la sala, me levanté, agarré mis llaves, llamé al cerrajero y cambié todas las cerraduras. La puerta principal, la trasera, el portón del patio. Todo. Y lo hice en silencio. Sin reclamos, sin lágrimas, sin hacer escándalo. Porque en ese silencio, ya lo sabía. El que sobraba en esa familia no era yo. Eran ellos. Déjeme presentarme. Ya que si va a escucharme, al menos sepa el nombre del viejo que le habla. Me llamo Antonio Salvatierra, pero durante toda la vida me han dicho don Antonio. Nací en un pequeño pueblo de Extremadura. Me crié en el campo, arando la tierra con las manos desde que apenas llegaba al arado. Fui albañil, fui panadero, fui lo que hiciera falta para alimentar a los míos. No tuve estudios, pero sí la voluntad de sacar adelante a mi familia. Crié a mis hijos con lo poco que tenía, siempre poniéndoles el plato a ellos antes que a mí. Y ahora, con 73 años a la espalda, ¿me llaman inútil? Esa comida fue un domingo. Estábamos todos. Mis hijos, mis nietos, y hasta mi nuera, esa que me mira como si cada palabra mía fuera una molestia. Antes esos almuerzos eran una fiesta. Ahora son una obligación incómoda. Yo ya lo notaba. El silencio entre las frases, las miradas esquivas, la forma en que suspiraban cuando abría la nevera. Pero ese día fue diferente. Ese día ya no hubo sutilezas. Mi hijo menor, sí, ese mismo al que más ayudé cuando se quedó en paro, soltó el veneno directo. Viejo inútil. Y no es que no me doliera. Por dentro sentí como si una piedra me aplastara el pecho. Pero aprendí hace tiempo que el silencio a veces grita más fuerte que cualquier palabra. Así que no respondí. Solo terminé de comer. Me limpié la boca, me levanté y me encerré en mi cuarto. Toda la tarde me quedé allí, sentado en la cama, mirando la ventana, pensando en todo lo que hice por ellos y en todo lo que ellos dejaron de hacer por mí. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo con los ojos abiertos y el alma también. Y al amanecer, sin decir palabra, salí. Caminé hasta la ferretería del barrio, la de don Felipe, un viejo amigo. Le pedí las mejores cerraduras que tuviera. Juegos completos, con llaves nuevas. Él no preguntó nada. Me las vendió con esa mirada que tienen los que ya entienden sin necesidad de hablar. Volví a casa. Entré en silencio. Todos seguían dormidos. Y fue en ese silencio cuando empecé a cambiar las cerraduras, una por una. Con mis propias manos. Porque si algo me queda aún, a pesar de los años, es fuerza y dignidad. Cuando mi hijo se despertó y me vio allí, arrodillado en la puerta, con el destornillador en la mano, la cara se le quedó blanca. ¿Qué haces, papá?, me preguntó. Y yo lo miré directo a los ojos y le respondí sin levantar la voz. Nada. Arreglando lo que estaba roto. Porque en esta vida, hijo, hay cosas que si uno no las cierra, nunca dejan de romperse. La cara que puso esa mañana, créame que no la olvidaré mientras viva. Tenía los ojos entornados de sueño, pero el alma, despierta de golpe. Y no supo qué hacer. Ni gritar, ni acercarse, ni seguir preguntando. Solo repitió esa pregunta tonta, como si no entendiera que ya estaba todo dicho. Y yo solo le respondí lo mismo. Arreglando lo que estaba roto. No hacía falta nada más. Porque a veces,
Los límites no se ponen con gritos. Se ponen con actos. Ya no hay llaves para todos. Se acabó. Eso fue lo único que dije. Y se hizo un silencio tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Nadie se atrevió a decir nada. Nadie. Y yo, en el fondo, no esperaba menos. Porque aunque parezca que uno por viejo ya no tiene fuerza en los brazos ni firmeza en las piernas, hay algo que nunca se pierde, el derecho a ser respetado. Y si ese derecho hay que enseñarlo con actos, pues que así sea. Pasaron unos minutos largos, eternos, en los que cada quien volvió a lo suyo. Unos fingían que nada había pasado. Otros se hacían los ofendidos, como si el problema fuera mío y no suyo. Pero yo ya había cruzado la línea. No pensaba echarme atrás. No después de tantas humillaciones tragadas en seco. No después de tantos gestos que duelen más que un insulto. Me fui a sentar en mi sillón de siempre. Ese que está junto a la ventana del comedor. Desde ahí veía todo, la calle, el patio, la entrada. Encendí un cigarro, aunque no debería, por el pulmón, dicen. Pero ese humo me calmaba. Me llevaba a otros tiempos. Me quedé allí, en silencio, pensando en todo lo que había hecho por esa casa. Porque no la compré ya hecha. Esa casa la levantamos entre mi mujer y yo. Con ahorros, con sacrificios, con callos en las manos y sueños en los bolsillos. Ladrillo por ladrillo, techo por techo. Cada rincón de esa casa tiene algo mío. Y ahora, ellos, mis propios hijos, querían hacerme sentir que sobraba. Como si yo fuera una silla vieja. Un mueble que ya no combina con su comodidad. Fue entonces cuando se acercó mi hijo. El mismo que me había llamado viejo inútil. Caminaba lento, como quien no sabe si disculparse o justificarse. Se paró delante de mí, con las manos juntas y los ojos al suelo. Papá, ¿de verdad era necesario? Lo miré sin rabia, pero sin ternura. Con esa firmeza que te da el haber aguantado demasiado. ¿Tú crees que a mí me gusta tener que hacer esto? ¿Tú crees que me hace feliz cambiar cerraduras, decidir quién entra y quién no? No, hijo. Esto no se hace por gusto. Se hace porque ya no hay otra salida. Él se quedó callado. No supo qué decir. Y entonces le solté algo que llevaba años guardado. Cuando eras niño, cuando tú y tus hermanos se quedaban dormidos en el sofá, ¿alguna vez os dejé fuera? ¿Alguna vez os cerré la puerta de esta casa? No, nunca, respondió bajando la cabeza. Entonces entiende esto. Hoy lo hago porque ahora soy yo el que está a punto de quedarse fuera. Y no pienso permitirlo. No hizo falta seguir hablando. Él se fue, cabizbajo, hacia los otros. Y yo seguí allí, mirando por la ventana ese barrio que conozco de memoria. Las mismas calles, las mismas fachadas. Pero ahora todo se sentía diferente. Más frío. Más lejano. Durante el día no hubo discusiones. Pero el ambiente estaba cargado. Cada uno buscó su rincón. Unos se encerraron en sus cuartos. Otros se pusieron a mirar el móvil como si en la pantalla pudieran huir. Yo sabía que no tardarían en empezar los comentarios. Y así fue. Mientras barría el patio por la tarde, escuché desde la cocina las voces bajitas, cuchicheando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Papá se ha vuelto loco. ¿Y si llama a un abogado? Creían que yo no oía. Pero con la edad uno aprende a escuchar lo que realmente importa. Esa noche, en la cena, el silencio fue aún más pesado. Nadie me miraba directo. Nadie se atrevía a abrir la boca. Y yo, en vez de sentirme mal, sentí algo diferente. Paz. Una paz que no venía de que todo estuviera resuelto, sino de saber que por fin había hecho lo que tenía que hacer. Había puesto un límite. Y a veces eso, solo eso, es suficiente. Terminé de cenar, me levanté, me fui a mi cuarto. Y antes de acostarme, saqué una libreta vieja que guardo en el cajón. Ahí tengo lo importante, nombres, fechas, documentos. Y ahí fue donde encontré la respuesta definitiva. La casa, legalmente, aún seguía a mi nombre. Nunca cambié la escritura. Nunca puse a nadie más como dueño. Y esa noche tomé una decisión más grande, más firme, más definitiva. Pero de eso le hablaré más adelante. Porque esta historia, créame, aún no ha terminado. Y si has llegado hasta aquí, si alguna vez sentiste que todo lo que diste no te fue devuelto ni con un poco de respeto,
Te pido una cosa. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Porque en donde nace la fuerza, no solo recordamos el valor de nuestras raíces, también defendemos lo que no debe olvidarse. La dignidad no tiene edad. Esa mañana, cuando el primer rayo de sol apenas se colaba por las ventanas, yo ya estaba despierto, sentado en mi sillón junto a la ventana, con el café negro que me preparo cada día desde hace no sé cuántos años. No dormí esa noche. No por nervios, sino porque ya había tomado la decisión. Y cuando uno decide con el corazón tranquilo, dormir pasa a segundo plano. Miraba por la ventana el barrio de siempre. Los mismos árboles. La misma calle. Pero ya no era igual. Porque cuando uno toma decisiones de verdad, el mundo alrededor también cambia. Se vuelve más claro. Y dentro de uno, hay menos ruido. No había rabia en mi pecho. Tampoco tristeza. Solo esa firmeza que uno tiene que sacar de donde ya no parece quedar nada. Esa que nace cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir esperando que los demás te respeten si tú no lo exiges primero. A las 8 en punto me levanté con calma. Fui al cuarto, abrí el cajón de la cómoda. Y saqué un sobre amarillo, de esos grandes y gastados por los años. Ahí estaban mis papeles importantes, escrituras, recibos, cartas. Y lo más importante de todo, la escritura de la casa, firmada hacía más de 40 años, a mi nombre. Ni un traspaso, ni un testamento anterior, nada. Esa casa seguía siendo mía. Y también estaba ahí otro papel, más pequeño, con un número escrito a mano. El contacto de un abogado, un viejo conocido. Uno de esos que aún miran a los hombres mayores a los ojos, sin condescendencia. Guardé el sobre dentro de la chaqueta, me puse el sombrero y salí a la calle. Sin hacer ruido. Mientras todos dormían. Caminé despacio, como quien no tiene prisa, pero sí propósito. La oficina del abogado estaba a solo unas calles, subiendo por la avenida principal. Allí me esperaba don Ramiro, un hombre de palabra. Me conocía de antes, porque una vez le ayudé a arreglar un mueble de su casa. De esos favores que uno hace sin imaginar que un día serán devueltos. Don Antonio, me dijo con una sonrisa. Qué sorpresa verlo por aquí tan temprano. Ramiro, vengo a poner las cosas en regla, le dije, dejando el sobre su escritorio. Quiero que todo quede claro. Quiero asegurarme de que mientras yo esté, nadie me quite lo que es mío. Y cuando yo ya no esté, que las cosas se hagan como deben hacerse. Él abrió el sobre, revisó los documentos con cuidado. Está todo bien conservado, don Antonio, me dijo, asintiendo. ¿Quiere hacer un testamento o prefiere establecer restricciones legales? Ambas cosas, respondí sin dudar. Pero sobre todo quiero que quede por escrito, hoy mismo, que esta casa no puede ser vendida, ni hipotecada, ni tocada sin mi firma. Sin mi autorización. Ramiro asintió con respeto. Empezó a preparar los papeles, a pedirme datos. Mientras yo le contaba, por encima, lo que había ocurrido. No necesitó nombres. No hacían falta. Le bastó con entender que mi propio hijo había olvidado lo que era el respeto. Y que yo no iba a permitir que eso se volviera costumbre. Estuvimos allí más de una hora, firmando, leyendo, sellando. Todo lo que había estado guardado durante años, por fin quedó en orden. Y al salir de esa oficina, con los papeles bajo el brazo, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ligereza. Como si me hubiese quitado de encima un peso enorme. Porque ya no era solo una cuestión de orgullo. Ahora era cuestión de ley. Volví caminando con la misma calma, saludando a los vecinos que se asomaban a esas horas. Ya era media mañana cuando llegué a casa. Abrí la puerta con mis llaves nuevas, claro, y los encontré ya despiertos, pululando por la sala y la cocina. Algunos me miraron al pasar, otros fingieron no verme. Pero yo no estaba para discusiones. Fui directo al comedor, dejé el sobre la mesa y dije en voz alta. Quiero que todos se sienten. Tengo algo que decir. Fueron viniendo uno a uno. Unos con cara larga, otros con curiosidad. El último en llegar, como siempre, fue mi hijo menor. Sí, el mismo que me llamó viejo inútil. Cuando ya estaban todos, me senté también, con el sombrero en la mano y la mirada firme. Y hablé, sin rodeos, con la voz de quien ya no está dispuesto a callar. Sé que estos días han estado raros.
Sé que algunos piensan que exageré al cambiar las cerraduras. Pero quiero que lo entendáis de una vez. Esta casa la levanté yo con estas manos. Me costó años, sudor, sacrificios. Y sigue estando a mi nombre. Hoy fui con un abogado. Firmé papeles. Desde ahora queda más claro que nunca. Nadie puede vender, hipotecar o decidir nada sobre esta casa sin mí. Y cuando yo ya no esté, las cosas se van a repartir como diga ese papel, no como a ustedes se les ocurra. Vi las miradas. Los murmullos bajos. Algunos empezaron a protestar entre dientes. Otros se quedaron callados. Y entonces añadí, con la misma calma que tuve al cerrar la puerta por dentro. El respeto no se compra ni se hereda. Se gana. Si me respetáis, esta seguirá siendo vuestra casa. Si no, ya sabéis dónde está la puerta. Y las llaves, las tengo yo. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo ese silencio denso que queda cuando se dicen verdades sin adornos. Silencio de los que pesan. Silencio de los que duelen más que un grito. Mi hijo bajó la cabeza. La nuera cruzó los brazos con ese gesto de orgullo mal entendido. Mis nietos, los más pequeños. Esos pobrecitos ni sabían bien lo que pasaba. Solo sentían el ambiente raro, como cuando un trueno suena y el cielo no termina de romperse. Me levanté, recogí el sobre de los papeles con calma. Y antes de volver a mi sillón de siempre, cerré todo con una frase sencilla, pero definitiva. Prefiero estar solo en mi casa, que acompañado y sintiéndome un estorbo. Así que ustedes deciden. Y me fui. Sin esperar respuesta. Sin girarme. Porque hay momentos en que uno no discute. Solo se afirma. Dejé que cada quien pensara lo que quisiera. Porque, a fin de cuentas, a veces la mejor forma de enseñar no es hablar más. Es hablar menos, pero con ejemplo. Y claro, no se crea que con eso todo quedó resuelto. No. Hay cosas que, aunque uno las diga en voz alta, tardan en acomodarse por dentro. Lo que vino después de aquel día fue otra historia. Los días siguientes fueron extraños. Externamente, todo parecía más tranquilo. Pero por dentro, la casa se había llenado de algo distinto. No había risas forzadas. No estaban las bromas pesadas de mis hijos. Ni siquiera la televisión encendida de fondo. Era como si todos caminaran en puntillas, con cuidado de no hacerme enfadar. Como si supieran que esta vez yo no estaba bromeando, que el viejo había puesto un límite real. Y le confieso algo. Eso no me daba alegría. No lo hacía por orgullo. Lo hacía por necesidad. Porque uno puede ser buen padre, buen abuelo, buena persona. Pero si no se hace respetar, lo pasan por encima como si fuera nada. Yo seguía con mi rutina de siempre. Me levantaba temprano. Me preparaba mi café negro. Me sentaba en el sillón junto a la ventana. Desde ahí veía pasar a los vecinos. A veces saludaban con la cabeza. Y yo respondía igual, con un gesto corto. Por dentro pensaba mucho. En todo lo que había vivido. En todo lo que había trabajado para levantar esa casa con mis propias manos. Pensaba en cómo había llegado a ese punto. Y me preguntaba, ¿en qué momento se rompió el respeto entre padre e hijo? Porque no siempre fue así. Cuando mis hijos eran pequeños, me miraban como si fuera un gigante. El hombre que lo podía todo. El que arreglaba lo que se rompía. El que les compraba golosinas aunque no sobrara el dinero. Pero el tiempo cambia las miradas. Y a veces las cambia para mal. Una tarde, mientras barría el patio, mi nieta, la más pequeña, se me acercó. Tenía esa carita seria de quien quiere decir algo. Pero no se atreve. Yo, sin mirarla directamente, seguí barriendo y le dije: dime, mi hija, no te quedes con la duda. Ella se quedó callada un momento. Y luego soltó: abuelito, ¿por qué cambiaste las llaves? Esa pregunta fue como un golpe suave, pero firme. Porque ahí me di cuenta de algo muy claro. Para los niños, las cosas no son tan obvias como para nosotros. Ellos ven todo, pero entienden desde el corazón. Me agaché un poco, apoyándome en el palo de la escoba, y le respondí con voz baja pero clara. Porque a veces, para que los grandes entiendan, hay que hacer cosas que parecen raras. Pero es solo para que no se olviden de que el respeto es lo primero. Ella asintió. Sin decir nada más.
Y en su mirada, le juro, vi algo que no había visto en nadie de esa casa en mucho tiempo. Cariño. No lástima. No obligación. Cariño de verdad. Pasaron 2 semanas más. Sin conflictos grandes. Pero con la tensión flotando como humo en una habitación cerrada. Yo mantenía mis papeles guardados. Mis cosas en orden. Nada a la vista. Porque uno, cuando envejece, aprende a desconfiar incluso de los que llevan tu apellido. Uno empieza a ver cosas que antes no quería ver. Como esas miradas entre mis hijos. Esas conversaciones en clave. Algo estaban tramando. Quizás pensando cómo quedarse con la casa. Con mis cosas. Sin que yo me diera cuenta. Hasta que un día, uno de ellos, el mayor, se me acercó con un papel en la mano. Siempre fue el más callado. Pero esa vez venía con la cara seria. Se sentó frente a mí y me dijo: «Papá, estuve pensando. ¿No sería mejor si ya dejáramos todo arreglado para que no haya líos después?» Lo miré fijo. Sabía perfectamente a qué se refería. Y sin perder la calma le respondí: «¿Y por qué te preocupa ahora eso, si nunca antes te importó?» Él bajó la mirada. No dijo nada más. Pero yo ya había entendido. Porque ya no estamos tan jóvenes, papá. Y no quiero que haya problemas entre los hermanos el día de mañana. Eso me dijo, con esa mezcla de culpa y cálculo que uno aprende a detectar con los años. Le di un sorbo a mi café, lo miré otra vez, despacio. Y le respondí con la tranquilidad que da haber hecho lo correcto. Eso ya está arreglado, hijo. Fui con el abogado. Todo está escrito. Todo está firmado. No tiene por qué haber problemas, porque las cosas se van a hacer como yo lo dejé. No como a ustedes se les ocurra. Él apretó el papel que llevaba en la mano. No dijo nada más. Se levantó y se fue con el ceño fruncido, caminando como quien no sabe si ha perdido una batalla o una oportunidad. Y yo, allí sentado otra vez solo, volví a entenderlo. Esto ya no era solo una cuestión de respeto. Era algo más hondo. Era el tiempo. Ese tiempo que había pasado sin darme cuenta. Y yo seguía aferrado a cuidar lo mío. Porque si no lo hacía yo, nadie más lo iba a hacer por mí. Esa misma noche, cuando la casa entera dormía, me levanté otra vez. Fui a la cocina, abrí el grifo y me serví un vaso de agua. Me quedé allí, parado en silencio, mirando el interior de la casa como si fuera la primera vez que la veía. Cada ladrillo, cada mueble, cada grieta del techo, tenía algo mío. Mi historia. Mi esfuerzo. Mis años. Y aunque por fuera parecía una casa más, para mí era mucho más que paredes y techos. Era el lugar donde construí mi vida. Donde vi crecer a mis hijos. Donde enterré mis ilusiones y también donde me refugié tantas veces. Me prometí, ahí mismo, que si un día tenía que irme de esa casa, sería porque yo lo decidí. No porque me echaran. Jamás porque me trataran como a un estorbo. Pero lo que no sabía, lo que aún no había imaginado, es que aquella decisión que tomé semanas atrás, cambiar las cerraduras, poner los papeles en orden, iba a traer consecuencias que no esperaba. Porque cuando los hijos se sienten desplazados, cuando ven que ya no pueden controlar lo que creían suyo, no siempre reaccionan con calma. Y eso, lo descubrí muy pronto. No hacía falta que nadie me lo dijera. Yo ya lo sentía. Lo respiraba en el ambiente. Era el silencio en la sala cada vez que entraba. Las miradas de reojo. El murmullo bajo de los móviles cuando se encerraban en el cuarto. Las llamadas que terminaban justo cuando yo pasaba cerca. Uno no necesita ser adivino para saber cuándo, en su propia casa, se está cocinando algo a sus espaldas. Y le voy a decir algo con el corazón en la mano. No me sorprendía. Porque cuando uno ya no les sirve a los hijos como ellos esperan, cuando uno deja de ser útil para sus planes, ya no lo ven como padre. Lo ven como un obstáculo. Como un mueble viejo que estorba. Y por más que duela pensarlo, yo ya lo había aceptado. Fue un miércoles por la tarde. Lo recuerdo bien. Estaba sentado en mi sillón de siempre, con la ventana abierta y la calle dorada por la luz que se va. Esa luz que siempre me ha gustado ver. Porque me recuerda que el día se acaba. Pero todavía no del todo. De repente, mi hijo menor se me acercó. El mismo de la frase hiriente en la mesa.
El que me miró como si yo ya no fuera nadie. Se sentó frente a mí. Con las manos juntas, los ojos al suelo. Papá, dijo, con esa voz que usan los que no saben por dónde empezar. Hemos estado hablando con mis hermanos. Yo no respondí. Seguía mirando por la ventana. Porque ya sabía por dónde iba la cosa. Y creemos que sería mejor. Continuó. Que te fueras a un lugar donde estés más cuidado, ¿sabes? Un sitio para gente mayor. Donde haya enfermeros. Doctores. Ahí mismo bajé lentamente la mirada. Lo encaré sin apuro. Sin rabia. Solo con la calma de quien ya ha escuchado demasiado. ¿Un asilo? Le pregunté, fingiendo que no entendía. No es porque no te queramos aquí, papá, se atrevió a decir levantando la cara. Es por tu bien. Me le quedé mirando largo rato. Silencio. Solo nuestros ojos hablaban. Y entonces le dije, con la voz más tranquila que me salió. ¿Y ya tienen el lugar escogido? Él se encogió de hombros, algo incómodo. No se esperaba a esa reacción. Estuvimos viendo opciones. Sí. Y en ese momento lo entendí todo. No era por mi salud. No era por mi bienestar. Era por los papeles. Por el dinero. Por quedarse con lo que era mío, pero sin mí dentro. Pensé para mis adentros. Si creen que voy a irme de esta casa como si nada. No me conocen. No dije nada más. Me levanté de mi sillón con la misma calma de siempre. Y fui hacia la cocina. Abrí el cajón donde guardo las llaves nuevas. Las que solo yo tengo. Las miré un segundo. Sentí su peso en la mano. Y las volví a guardar. Sabía que se acercaba el momento de actuar. Esa noche no cené con ellos. Cerré la puerta de mi cuarto. Y me quedé allí. En silencio. Pensando en todo. Desde el día que puse el primer ladrillo de esta casa. Hasta el día en que abracé por primera vez a cada uno de mis hijos. Me pregunté si en algún momento les fallé. Si les faltó algo. Si fui injusto. Y siempre llegaba a la misma conclusión. Hice lo mejor que pude. Con lo que tenía. Esa mañana me levanté más temprano de lo habitual. El sol apenas asomaba por el horizonte, pero yo ya estaba despierto. No porque no pudiera dormir, sino porque sabía que había llegado el momento de actuar con claridad. Me puse mi camisa azul clara. Esa que solo uso para las cosas importantes. Como si al vestirme así, mi decisión también se vistiera de seriedad. Salí a caminar por el barrio. El aire fresco de la mañana me aclaraba las ideas. Pasé por la ferretería, saludé al viejo Felipe, el de siempre. Y sin decir mucho, compré un candado nuevo. Grande. De esos que no se abren con cualquier cosa. Uno que dice más con su peso que con su forma. Volví a casa antes de que se despertaran. Cerré bien la puerta. Verifiqué cada cerradura, cada pestillo. Y me senté otra vez en mi sillón. A esperar. Empezaron a salir de sus habitaciones uno por uno. Con las caras medio dormidas. Pero la sorpresa se les notó de inmediato al verme allí vestido. Con el rostro sereno. Como si nada hubiera pasado. El primero en hablar fue el de siempre. Mi hijo menor. Papá, ¿lo pensaste? Yo asentí despacio. Sí, lo pensé. Y decidí que no voy a ir a ningún asilo. Él frunció los labios, molesto. Estaba claro que esperaba a otra respuesta. Pero antes de que dijera algo más, levanté la mano. Y además, decidí otra cosa. Me puse de pie. Saqué el candado del bolsillo y lo levanté en el aire. Para que todos lo vieran. A partir de hoy, esta casa va a estar cerrada con esto. Quien no respete, quien no entienda que aquí no se echa al padre como si fuera basura. Se va. Y no vuelve a entrar. Se hizo un silencio absoluto. Ni una palabra. Nadie se atrevió a moverse. Caminé hasta la puerta. Coloqué el candado en el portón principal. Y lo cerré con llave. Así se hacen las cosas, hijos, les dije mientras guardaba las llaves en el bolsillo. No con gritos. No con insultos. Con hechos. Y ahí quedó todo en silencio. Helado. Inmóvil. Porque en ese momento, entendieron que el viejo inútil todavía tenía manos firmes. Para cerrar una puerta. Y no volverla a abrir. Después de aquella mañana, el ambiente en casa cambió por completo.
Ya no era el silencio incómodo de antes. Ahora había algo más. Una tensión densa. Como si el aire mismo se hubiera llenado de una gravedad distinta. Mis hijos seguían ahí, sí. Pero caminaban como si pisaran vidrio. Como si cualquier paso en falso pudiera despertar la furia del viejo. Y yo no me enfadaba. Porque no era rabia lo que sentía. Era respeto. El respeto que por fin se había instalado en esas paredes. Y si para eso tenía que hacerle sentir que esa casa seguía siendo mía. Que no era herencia, ni limosna. Sino historia vivida. Pues lo haría las veces que hiciera falta. Una tarde, mientras limpiaba mi escopeta vieja, solo por recuerdo, nunca cargada. Se me acercó uno de mis hijos. No el menor. El del medio. Siempre más prudente. Se sentó a mi lado, sin hablar al principio. Miraba al suelo, con las manos entrelazadas. Hasta que por fin, soltó. Papá. Creo que nos pasamos de la raya. Yo no le respondí enseguida. Seguí limpiando el cañón de la escopeta con calma. No por hacerme el duro. Sino porque por dentro algo se movía. Porque aunque uno se haga el fuerte, aunque diga que no necesita a nadie, uno sigue siendo padre. Y que un hijo reconozca que se equivocó. Eso no es poca cosa. Cuando terminé, guardé la escopeta en su sitio. Cerré el armario con llave. Y me volví a sentar. ¿Y por qué lo dices ahora? Le pregunté. Él se encogió de hombros. Porque lo hemos hablado entre nosotros. Y creo que no supimos valorar todo lo que hiciste por nosotros, papá. Sus palabras eran sinceras. Lo noté. Pero también entendí que no todos en esa casa pensaban igual. Porque mientras él hablaba así, otros seguían mirándome como si yo fuera un estorbo. Algo que estaba allí, solo porque aún no sabían cómo sacarlo del medio. Le respondí simple. Me alegra que lo entiendas. Pero eso no cambia nada. Las reglas ya están puestas. Él asintió en silencio, se levantó y se fue. Y yo me quedé solo otra vez. Con mi café al lado. Mirando por la ventana. Pensando en cómo había llegado hasta ahí. Porque no es fácil envejecer. Y darse cuenta de que tienes que poner límites a tus propios hijos. Pero a veces, es la única forma de que las cosas no se vayan al carajo. Esa misma noche, después de cenar, volví a revisar los papeles. Con calma. Saqué el sobre donde guardo la escritura de la casa. Los documentos del abogado. Todo en orden. No era paranoia. Era precaución. Como quien revisa las cerraduras antes de irse a dormir. Y créame, dormí tranquilo. O eso creí. Porque al día siguiente, mientras me preparaba el café al amanecer, escuché un ruido en la entrada. Me asomé con cuidado. Y ahí lo vi. Mi hijo menor. El mismo. Estaba agachado, tratando de forzar el candado con una herramienta. Pensaba que no lo veía. Pero yo ya estaba ahí. De pie, en la puerta de la cocina. Mirándolo. En silencio. Esperando. Y cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, se detuvo en seco. ¿Qué haces? Le pregunté sin levantar la voz. Pero con esa firmeza que no necesita volumen para imponer respeto. Él se giró con el rostro tenso, atrapado en el acto. Y no supo qué decir al principio. Nada, papá. Solo estaba revisando. No terminé de escuchar la excusa. No hacía falta. Me acerqué despacio, con las manos en los bolsillos. Y le hablé de frente, mirándolo a los ojos sin pestañear. No hace falta que me expliques. Sé perfectamente lo que estás haciendo. Y te lo voy a decir una sola vez. El que quiera quedarse aquí, lo hace respetando mis reglas. El que no, agarra sus cosas. Y se va. Así de simple. Él bajó la cabeza. No dijo nada más. Guardó la herramienta en el bolsillo y se fue caminando hacia adentro. Como si el suelo le pesara. Y yo me quedé ahí. De pie frente al portón. Con el corazón apretado. Pero firme. Porque a veces, aunque duela, uno tiene que demostrar que sigue siendo el dueño de su casa. Con hechos. No con súplicas. Esa misma tarde tomé una decisión aún más fuerte. Llamé a don Ramiro, el abogado. Le pedí que viniera a la casa. Necesitaba dejar todo por escrito. Pero esta vez, más claro todavía. Cuando llegó, le hablé sin rodeos.
Ramiro, quiero un acta notarial donde conste que mientras yo viva, esta casa es mía. Intransferible. Intocable. Y que cualquier intento de sacarme o de cambiar algo sin mi permiso sea considerado ilegal. Ramiro, que ya conocía la historia, tomó nota de todo sin hacer preguntas de más. Redactó el documento ahí mismo, en el comedor, mientras mis hijos miraban desde el pasillo, callados, tensos. Sabían que no podían hacer nada. Firmamos el acta. Yo con pulso firme. Sin dudar ni un segundo. Cuando el abogado se fue, me senté en mi sillón con la cabeza en alto, porque esa era la última pieza que me faltaba para dormir tranquilo. Pero uno no puede confiarse del todo. Nunca. Porque lo que pasó unos días después me demostró que por más trabas legales que uno ponga, hay cosas que solo se resuelven de una manera. Con carácter. Con presencia. Con la palabra bien puesta. Y esa parte. Esa no se la va a imaginar tan fácil. Pasaron varios días, en los que la casa permaneció como suspendida en el aire. Un silencio tenso. Como si todos esperaran a ver quién se atrevía a romperlo primero. Yo seguía con mi rutina. Me levantaba temprano. Preparaba mi café solo. Barría el patio con calma. Revisaba las plantas junto a la ventana. Por fuera todo parecía igual. Pero por dentro, algo se movía. Ninguno de mis hijos me hablaba de frente. Pero yo no soy ingenuo. Puede que uno envejezca, que le fallen las rodillas o la espalda. Pero si cuida la cabeza sigue funcionando. Y yo notaba sus movimientos. Las salidas. Las llamadas. Las visitas inesperadas que no me saludaban. Como si yo fuera invisible. En mi propia casa. Una mañana, mientras limpiaba el polvo de mi vieja radio en el patio, escuché al hijo del medio hablar por teléfono desde la cocina. No me acerqué. Pero desde donde estaba se oía claro. Decía algo de papeles. De hacer el trámite cuanto antes. De antes de que se nos complique más. Y entonces lo confirmé. No iban a dejar las cosas quietas. Ni con firmas. Ni con candados. Ni con actas notariales. Ellos seguían buscando la forma de quedarse con lo que era mío. De sacarme de mi lugar. Esa misma tarde, decidí hacer algo que había postergado demasiado tiempo. Salí de la casa con mis llaves en el bolsillo, el candado en la mano, y el sobre con todos mis papeles bajo el brazo. Fui directo a la notaría del pueblo. Llevaba todo en orden. Cada documento, cada firma. Al llegar, hablé con el notario jefe. Un hombre mayor, con canas de experiencia, que ya me conocía de cuando compré el terreno donde está la casa. Le conté la situación sin adornos. Mis hijos están buscando cómo quitarme lo que es mío. Y quiero dejar todo más atado todavía. Que quede constancia escrita. De que esta casa me pertenece. Hasta el último día que yo respire. Y que si alguien intenta mover un solo papel sin mi permiso, se metan en un problema legal bien grande. El notario entendió al instante. Me preparó un documento adicional. Una declaración jurada. Y archivó una copia en su oficina. Firmé sin dudar. Y salí de allí con la cabeza un poco más tranquila. Porque ya no era solo cuestión de palabras entre familia. Ahora la ley estaba de mi lado. Y bien amarrada. Cuando volví a casa, los encontré a todos reunidos en la sala. No sé si fue casualidad, o si ya estaban esperando algo. Dejé los papeles en mi cuarto. Y me senté en mi sillón. Entonces, el menor, el mismo de siempre, se levantó. Me miró con una mezcla de nervios y rabia. Y dijo en voz alta: «Papá, tenemos que hablar». Le hice un gesto para que hablara. Y ahí, delante de todos, soltó lo que ya me imaginaba. Que habían hablado con un abogado por su cuenta. Que querían hacer un traspaso. Que decían que yo ya no estaba en condiciones de manejar las cosas solo. Mientras hablaba, vi que los otros asentían con la cabeza, uno tras otro, como si ya lo hubieran pactado todo. Esperé a que terminara. Y cuando se hizo silencio, me levanté despacio, apoyando ambas manos en los brazos del sillón. Y los miré. A todos. Uno por uno. Sin apuro. Y les dije con la voz firme, clara, sin gritar:
Ustedes creen que porque uno tiene el pelo blanco y camina más despacio, ya no entiende nada. ¿Creen que pueden decidir por mí? ¿Que pueden jugar a ser dueños de lo que no construyeron? Pues se equivocan. Porque yo puedo ser viejo, sí. Pero no soy ningún tonto. Ya dejé todo arreglado. Y les aviso ahora. Para que no pierdan el tiempo. Si alguno de ustedes intenta mover un papel, cambiar algo sin mi permiso, se va a enfrentar a la ley. Y se va a enfrentar a mí. Lo dije con la misma firmeza con la que una vez levanté los muros de esta casa. Con las mismas manos que ahora sostienen las llaves que todos querían quitarme. Y entonces, el silencio. Un silencio tan pesado, que el zumbido de la nevera sonaba como un trueno en medio de la sala. Ni una palabra. Ni un murmullo. Ni siquiera el menor. Ese que había iniciado todo. Fue capaz de levantar la vista. Yo no esperé respuestas. No las necesitaba. Caminé hasta la puerta. Lento, pero sin titubeos. Saqué el candado del bolsillo. Y lo coloqué en el portón con un clic firme. Casi ceremonial. Luego, sosteniendo las llaves en la mano, me giré para mirarlos a todos. A partir de hoy, dije. Si alguno quiere entrar o salir, será bajo mis condiciones. Y quien no esté de acuerdo, que se vaya. Ya estoy grande, sí. Pero todavía tengo fuerza para cerrar esta puerta yo mismo. Y así lo hice. Con un movimiento simple. Sin drama. Sin violencia. Solo autoridad. Dejé la casa cerrada por dentro. El candado puesto. Y volví a mi sillón. Encendí la radio. Dejé que sonara la música de antes. La que me recuerda quién soy. Y todo lo que viví para llegar hasta aquí. Ellos se fueron dispersando. Sin decir nada. Sin protestar. Porque en ese momento, entendieron. El abuelo, el viejo inútil, todavía mandaba. Y mientras yo respirara, nadie me iba a sacar de lo que era mío. Pero aún así, algo dentro de mí no se calmaba del todo. Sentía que esta historia no había terminado. Porque cuando el orgullo se envenena, cuando la ambición se mete hondo en el pecho de la gente, siempre hay un movimiento más. Y yo estaba listo para lo que viniera. Después de esa tarde en que dejé las cosas claras, me permití pensar, solo por un instante, que quizás, solo quizás, las aguas se calmarían, que mis hijos, al fin, comprenderían que ya no era el tiempo de jugar conmigo, que el respeto no era una opción, era una condición. Pero me equivoqué. Porque cuando el dinero está de por medio, cuando los papeles significan más que las manos que los firmaron, el respeto ya no pesa igual. Y eso es lo más duro, ¿sabe? Ver cómo los propios hijos, esos a los que uno cuidó cuando no sabían ni limpiarse la nariz, olvidan. Y olvidan rápido. Fue una mañana de jueves. Siempre limpio el patio los jueves. Me gusta hacerlo temprano, con el sol todavía bajito, cuando la casa está en silencio, y el día apenas empieza a respirar. Estaba barriendo, cuando escuché un ruido raro. Afuera, en la reja. Pensé que era el viento. Pero no. Me acerqué despacio, con la escoba aún en la mano, y vi a un hombre. Joven. Desconocido. Con gorra, gafas oscuras. Y una herramienta en la mano. Forzando el candado. No me había visto. Me quedé parado, mirándolo desde el porche. Cuando levantó la vista y me vio, se quedó congelado. ¿Quién es usted?, le pregunté, sin levantar la voz. No respondió. Soltó la herramienta. Dio un paso atrás. Y entonces, como si el destino quisiera mostrarlo todo a la luz, mi hijo menor salió desde el costado de la casa, pálido, con los ojos abiertos como platos, mirándome como quien es atrapado, con las manos metidas en la caja fuerte. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, mirándolo directo. Él titubeó, se rascó la nuca, y con la voz entrecortada respondió: es un amigo. Solo venía a ayudarme a cambiar el candado. Ahí lo supe. Todo. Ya no era suposiciones. No era un amigo. No era ayuda. Era un intento más. Un intento bajo. Cobarde.
de sacarme de mi propia casa, sin dar la cara. Y le voy a decir algo. Lo que sentí no fue rabia. Tampoco fue tristeza. Fue certeza. Fría. Clara. Silenciosa. ¿Así que hasta ese punto llegamos? Le dije, sin moverme. Traer extraños a la casa de tu propio padre. Para forzar una puerta. Mi hijo bajó la cabeza. No dijo nada. El desconocido se fue. Casi corriendo. Dejando la herramienta tirada en el suelo. Yo me agaché con calma. La recogí. Y se la puse en la mano a mi hijo. Llévate esto, le dije. Y escúchame bien. La próxima vez que intentes algo así, no voy a hablar. Voy a llamar a la policía. Y ahí se acaba todo. Él no respondió. Solo asintió. Tomó la herramienta. Y se fue para adentro. Como un niño que sabe que hizo algo mal. Pero no tiene el valor de pedir perdón. Me quedé ahí. Quieto. Con el bastón en la mano. Escuchando las voces apagadas del otro lado de la puerta. Empuja más fuerte. ¿Tienes la herramienta? Apúrate antes de que se despierte. Palabras que se me clavaron como agujas. No por el miedo, sino por la certeza. Porque esta vez ya no era sospecha. Ya no eran solo miradas o susurros. Era real. Estaban intentando entrar. A la fuerza. En mi casa. En mi historia. En mi vida. No encendí la luz. No grité. No hice escándalo. Solo me acerqué a la puerta. Pegado a la madera. Apoyé la palma de la mano como quien escucha el corazón de algo vivo. Y ahí, sin abrir. Con la voz firme y clara, dije. El próximo que toque esta puerta sin mi permiso. No se va a encontrar con un viejo. Se va a encontrar con un hombre. Silencio. Las voces se apagaron de golpe. Se escuchó un ruido seco. Como de herramienta que cae al suelo. Y pasos. Apresurados. Corriendo hacia la calle. Me quedé ahí un rato más. Escuchando el silencio. Sintiendo como el corazón volvía a su ritmo lento pero firme. No me temblaban las manos. No me dolía nada. Volví al cuarto. Dejé el bastón junto a la cama. Y apagué la radio. Esa noche dormí profundo. Porque había entendido algo más grande que todo lo demás. El respeto no se exige con gritos. Se construye con actos. Con coherencia. Con dignidad. Y esa dignidad. La mía. No se negociaba. Al día siguiente. Me levanté como siempre. Me preparé el café. Barrí el patio. Regué las plantas. La casa estaba en silencio. Pero no era el mismo de antes. Ahora era un silencio de respeto. De cuidado. De distancia necesaria. Y aunque me dolía en el alma tener que haber llegado tan lejos, sabía que había hecho lo correcto. Uno no elige llegar a viejo. Pero sí puede elegir llegar con la cabeza en alto. Y esa casa, mi casa, iba a seguir en pie. Con candado. Con papeles. Con memoria. Porque quien olvida de dónde viene, no merece quedarse con lo que no construyó. Y mientras me alejaba de aquella casa que ya no era mía, sentí que el peso sobre mis hombros empezaba a aflojar. No era tristeza, no era derrota, era libertad. Porque por primera vez en muchos años, había puesto mi paz por encima de todo. No sabía qué vendría después. No tenía un plan perfecto ni un destino claro. Solo sabía que todavía estaba vivo. Que mientras uno tenga aliento, tiene también derecho a empezar de nuevo. Esa misma tarde, sentado en una banca del parque, con el bastón apoyado y el sombrero cubriéndome del sol, vi pasar a familias, niños corriendo, gente hablando sin pensar que cerca de ellos, había un viejo que acababa de cerrar un capítulo largo, duro, pero necesario. Y ahí, entre los árboles y el ruido de la ciudad, sonreí. Porque entendí que no se trata de aferrarse a las paredes ni a lo que otros creen que uno necesita. Se trata de defender lo que uno es, lo que uno vale. Con papeles si hace falta, con candados si es necesario. Pero sobre todo, con coraje. Así que si usted que me escucha alguna vez se ha sentido como yo, olvidado, desplazado, invisible en su propia casa, no se rinda. No es tarde para hacerse respetar. No es tarde para volver a empezar. Y antes de cerrar esta historia, le pido algo, de corazón. Suscríbase al canal donde nace la fuerza, comparta este vídeo si cree que puede tocar a alguien más,
porque cada historia que se cuenta puede despertar otra que estaba dormida. Y quién sabe, quizás la próxima sea la suya. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.